Bueno chicos, entonces ya vamos a empezar. Eh, Primero que todo, pues bienvenidos a la plataforma virtual de asesorías. Esta es la primera parte del repaso general que se va a hacer para el primer parcial de estadística 1. La idea es más o menos en los primeros 20 minutos o media hora trabajar bien la parte teórica para que tengamos pues como los conceptos claros y las bases suficientes para poder resolver los ejercicios. Luego muchachos vamos a empezar a trabajar sobre los ejercicios. Al correo, Laura Vanessa, no sé si eres tú la misma Laura, me envió unos ejercicios bueno, perfecto. Me enviaste unos ejercicios sobre, sobre los talleres. Entonces, vamos a empezar, pues luego de hacer la parte teórica con esos dos ejercicios que tú me enviaste. Y necesito que me vayan enviando más al correo sobre los cuales tengan dudas para que los trabajemos después de esos que tú me enviaste. Los ejercicios los voy resolviendo pues como en el orden en que van llegando al correo. Recuerden chicos que pueden realizar preguntas durante la clase, ya sea mediante el chat grupal o simplemente me hablan por el chat interno. Y una vez terminada la clase, ella queda grabada y la pueden repetir por las veces que deseen. Angie, buenas noches y bienvenida. Entonces mi nombre es Valeria Foronda para los que no me conocen y vamos a empezar de una vez muchachos. Entonces, primero que todo, en estadística trabajamos sobre algo que se llama un experimento. Un experimento es algo, un proceso que conduce a un resultado y nos va a generar una serie de datos. Tenemos dos tipos de experimentos, determinísticos y aleatorios. Los determinísticos son los que siempre va a pasar lo mismo. Es decir, si yo tengo una moneda que por ambos lados tiene sello, si yo lanzo y lanzo la moneda, siempre me va a salir sello. Pero si por ejemplo tengo una moneda con cara y sello, ese experimento se dice que es aleatorio. Conocemos los posibles resultados, que en este caso serían sello y cara, pero con seguridad no vamos a saber qué es lo que nos va a caer cuando lancemos la moneda. ¿Listo? El espacio muestral es un concepto muy importante y lo que nos habla es del conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. De ahí muchachos sale algo que es el principio de la multiplicación. ¿Qué nos dice? Que si un experimento tiene m posibles resultados y el otro tiene n y son independientes, esto es fundamental, el resultado o los resultados pueden ser m por n. Un ejemplo, tenemos un dado de esos con los que uno juega parqués. Ese dado tiene 6 caras, ¿sí? Tenemos un dado 1 y tenemos otro dado igualito que también tiene 6 caras. Si yo los lanzo simultáneamente, como el uno tiene 6 posibles resultados y el otro tiene 6 posibles resultados y son independientes, es decir, lo que caiga en un dado no afecta a lo que vaya a caer en el otro, entonces en total yo tengo 6 por 6, es decir, 36 posibles resultados al lanzar simultáneamente esos dos dados. ¿Vamos bien hasta acá muchachos? Bueno, ahora un evento. ¿A qué llamamos un evento? Un evento es una parte del espacio muestral que me cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, si estamos analizando el evento de que un estudiante practique cualquier deporte en la universidad, el experimento de que cualquier estudiante realice alguno de los deportes que ofrece la universidad, entonces un evento sería el caso en el que un estudiante practique un deporte
determinado. Ahí estamos limitando el espacio muestral. Esto es fundamental. La definición de probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Es un número real que nos mide la probabilidad de que ocurra un resultado o un evento del espacio muestral. Esta definición parece muy simple, y lo es, pero a veces se nos olvida y entonces nos quedamos como bloqueados en los ejercicios. Probabilidad siempre se calcula como el número de casos favorables sobre el número de casos totales o posibles. ¿Listo? ¿Qué es favorable? Depende de lo que yo defina. Si yo digo que estoy calculando la probabilidad de A y yo digo que A es el evento de que un estudiante de la universidad practique voleibol, entonces la probabilidad de A sería el número de estudiantes que practican voleibol, porque en ese caso el hecho de que practiquen voleibol es lo que yo defino como favorable para mí, sobre el número de estudiantes totales. ¿Listo? Chicos, para los que acaban de ingresar, buenas tardes. La idea es que si de pronto tienen ejercicios en los cuales tengan dudas, los puedan ir enviando a este correo que aparece en azulito. Y por el momento estamos iniciando con un repaso teórico sobre los temas y los conceptos para luego seguir con los ejercicios. Bueno, la probabilidad entonces de un evento A que pertenece al espacio muestral, como toda probabilidad, siempre es mayor o igual que cero. Y además, la probabilidad del espacio muestral siempre es 1, porque el espacio muestral es todo lo que puede suceder en el experimento aleatorio. Entonces, si estamos en el caso de la moneda, tendríamos que la probabilidad de que caiga cara más la probabilidad de que caiga sello tiene que ser igual a 1, porque no puede pasar más nada aparte de que caiga cara o que caiga sello. Por acá tenemos algunos teoremas que nos dicen que cualquier probabilidad debe ser mayor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Listo, si nos da una probabilidad negativa, preocupémonos. Esto es muy importante. El complemento o la probabilidad del complemento de A es 1 menos la probabilidad de A. Esto es muy importante porque nos facilita a veces muchos procedimientos y nos ahorra también muchos cálculos. Si el evento A está contenido en el evento B, entonces la probabilidad de A va a ser menor que la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque va a tener menos resultados que ese evento B. La probabilidad del vacío es 0 y esta otra formulita también es importante. No sé qué les hayan dicho sus profesores, pues eso es bastante relativo, pero generalmente en los parciales no pueden sacar fórmulas. Listo. Así que todas estas formulitas se las deben aprender. Esto es muy importante. La probabilidad de la unión siempre se calcula como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre esos dos eventos. Estas dos, la 6 y la 7, son derivaciones de la número 5. Probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? Es cuando la ocurrencia de un evento afecta la ocurrencia del otro. Entonces, por ejemplo, yo estoy sacando, digamos que tengo una bolsa, ¿sí? Con bolas blancas y negras. Si yo saco una bolita y no la regreso a la bolsa, sino que la dejo afuera, en ese caso, cuando yo vaya a sacar la segunda bolita, ahí hay una dependencia de ese segundo saque del primero. ¿Por qué? Porque estoy cambiando las probabilidades que hay en la bolsa, ¿sí? Entonces, en ese caso, decimos que la probabilidad de A dado B
es igual a la probabilidad de la intersección entre esos dos eventos sobre la probabilidad del evento que me está condicionando. Regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación es una derivación de la fórmula de la probabilidad condicional. Fíjense que si yo paso esta probabilidad de B a multiplicar aquí, me queda lo que está en esta parte, que la probabilidad de A intersectado B es la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Y como se tiene de manera análoga, probabilidad de B dado A sería igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que me está condicionando. Entonces, si yo paso a multiplicar esta probabilidad de A aquí, llegaría a esta condición. ¿Listo? Esto es importante, sobre todo cuando tenemos problemas en los que usamos diagramas de árbol, porque en la mayoría de las veces el ejercicio no nos da directamente las probabilidades que necesitamos para realizar los cálculos. En ese caso tenemos que hacer uso de la regla multiplicativa para cambiar esas probabilidades que están en términos de algo que no nos sirve, llevarlas a información que es conocida y que nos proporciona el enunciado. Probabilidad total. La probabilidad total es un concepto que surge de la siguiente situación. Digamos que tenemos un espacio muestral que está dividido en varios eventos A sub i. Entonces por acá está A sub 1, A sub 2 y en general cualquier evento A sub n. Y estamos analizando la ocurrencia de un evento B por aquí. Y ese evento B, miren que tiene una partecita en cada A sub i. Entonces por acá tiene una partecita, por acá tiene otra. Y así comparte o tiene en común algo con cada uno de los A sub i. En ese caso, para calcular la probabilidad de B, una forma bastante intuitiva sería sumar las intersecciones de la probabilidad de cada A sub i con B, ¿sí? Sumar las intersecciones de las probabilidades, probabilidad de la intersección de cada sub i con B. Pero si esa intersección o esa probabilidad de intersección no es conocida, entonces hacemos uso de la regla multiplicativa y simplemente se convierte en esto. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿O hay alguna duda? Perfecto. Listo, muy bien. Ahora, teorema de Bayes. Este teorema se usa sobre todo cuando tenemos diagramas de árbol. Entonces digamos que tenemos este diagrama de árbol, A complemento, y por acá tenemos B dado A, B complemento dado A, por acá tenemos B dado A complemento y B complemento dado A complemento. Y digamos que nos preguntan la probabilidad de A sub i dado B. Pero miren que nosotros tenemos la probabilidad de cada B dado cada A. No tenemos esta probabilidad así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Tratar de llevarlas a probabilidades conocidas. Entonces, primero aplicamos probabilidad condicional y llegamos a esta parte. Cuando llegamos a esa parte, en el numerador aplicamos regla multiplicativa para llevarlo a términos de probabilidades conocidas. Miren que acá se conoce la probabilidad de B dado A, ¿sí? Y de B dado A sub i.
¿sí? Pero no la probabilidad de A dado B. Entonces por eso aquí ya tenemos todo en términos conocidos. Y abajo, miren que B tiene un pedacito en cada evento A. Por aquí hay un pedacito de B en esta rama y en esta otra rama hay otro pedacito de B. Entonces como B está así por pedacitos, acá en el denominador se aplica probabilidad total, que fue la fórmula que ya acabamos de ver. Esa es la primera parte del repaso teórico. La segunda parte, bueno, nos habla de la independencia de eventos. Dos eventos son independientes, dos o más eventos, si la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Es decir, las elecciones en Ecuador, digamos que no afectan las elecciones en China, ¿sí? Son eventos completamente independientes. Si A y B son independientes, se tiene que cumplir que la probabilidad dado B debe ser la probabilidad de A. ¿Por qué A? Porque es que B no me afecta lo que esté pasando en A. Y de manera análoga, probabilidad de B dado A debe ser probabilidad de B. Y la probabilidad de A intersectado B se debe calcular, o se debe poder calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta independencia entre eventos es muy importante porque nos permite resolver muchos ejercicios. Ahora entremos a la parte un poquito más numérica. ¿Qué es una variable aleatoria? Es una función que está definida en el espacio muestral y que asigna a cada resultado del experimento un valor real. ¿Listo? Hay dos tipos de variables aleatorias, una cualitativa o categórica, que puede ser nominal cuando es sin orden u ordinal cuando es con orden. Estas ya no las trabajamos más aquí en el curso, o bueno, de pronto más adelante, pero por el momento no. Nos centramos es en esta parte de cuantitativas. Una variable aleatoria cuantitativa puede ser discreta cuando estamos hablando de un conteo y en este caso la variable toma valores puntuales. O podemos hablar de una variable aleatoria continua cuando hablamos de mediciones y aquí generalmente la variable puede tomar intervalos de valores. Aquí se hace un paralelo entre el manejo de variables aleatorias discretas y el manejo de variables aleatorias continuas. Ahora muchachos, ustedes dirán, pero bueno, ¿uno cómo sabe cuándo una variable es discreta y cuándo es continua? En algunos enunciados les van a decir, bueno, tal variable se define así y es continua o es discreta. Otras veces les dan la información para que ustedes lo deduzcan. Es decir, si les dan una función masa de probabilidad o les dan una P de X, ya saben que están haciendo alusión a una discreta. Pero si les dan una F de X minúscula o una función densidad de probabilidad, están haciendo referencia a variables continuas. ¿Por qué la función masa en discretas? Porque las discretas, la variable toma valores puntuales. Es decir, que yo sumo cada valorcito, por eso es una masa. En continua, como la variable toma intervalos, yo ya no estoy sumando valores, sino un conjunto de valores. Entonces, por eso hablamos de densidad en las continuas. ¿Qué es la función masa de probabilidad en las discretas? Se denota como P de X y se calcula como la probabilidad de que la variable aleatoria tome determinado valor. Eso es siempre positivo y esto es fundamental. Que la sumatoria de todas las probabilidades en la variable aleatoria discreta debe ser igual a 1. Es decir, la suma de los eventos del espacio muestral debe ser 1. En las variables continuas
Lo que ocurre es que la función densidad de probabilidad se denota como f minúscula de x, y como en discreta sumábamos punticos, en continuas lo que hacemos es sumar conjuntos de valores, por tanto las probabilidades están dadas por integrales, ¿sí? Porque ya es algo continuo. Quiere decir que en continuas una probabilidad es un área, ¿listo? Y como es un área, la probabilidad, como es un área, el hecho de que nos pregunten la probabilidad de que x sea menor o igual o menor que un valor es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque aquí me está incluyendo un puntico y aquí no. Y como dijimos que las probabilidades eran áreas en las continuas, entonces un punto por sí solo no tiene área. Quiere decir que un punto ni me suma ni me resta. O sea que si en continuas nos preguntan la probabilidad de que x sea menor o igual que a, es equivalente a si nos preguntaran la probabilidad de que x sea menor que a. Entonces por eso se hace esta aclaración aquí. Función de distribución acumulada. Esa función, tanto para discretas como para continuas, se denota igual, f mayúscula de x. Y en ambas significa lo mismo, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que determinado número, ¿sí? En discretas se calcula sumando. En continuas se calcula integrando, ojo, integrando desde el mínimo valor de la variable. Esto no es literalmente menos infinito, es el mínimo valor que toma la variable, hasta el valor hasta el cual yo estoy acumulando. Y en continuas, si en discreta se tenía que cumplir esto, en continuas se debe cumplir que la integral desde el mínimo valor que puede tomar la variable hasta el máximo valor que puede tomar de la función densidad de probabilidad debe ser igual a 1. Sí, es la misma función de densidad de probabilidad, solo que acá es para no integrar en los mismos términos con gusto. Bueno, muchachos, les voy a dar un truquito. Bueno, terminemos esta parte. El límite de la función acumulada, cuando x tiende al mínimo valor de la variable, debe ser 0. Y el límite de la función acumulada, cuando x tiende al máximo valor que puede tomar, es 1. Listo. Cuando tenemos la función de densidad, en este caso f de y o f de x, ¿sí? Y queremos hallar la función acumulada, lo que hacemos es simplemente integrar. Pero si tenemos la acumulada y queremos hallar la densidad, lo que debemos hacer es derivar parcialmente la acumulada respecto a la variable x. Ahora, muchachos, yo les voy a dar una clave para calcular probabilidades. Normalmente, pues hay muchas formulitas para este cálculo de probabilidades, pero si por ejemplo nos piden esta probabilidad de que x esté entre a y b, incluyendo a ambos lados a y b. Si estamos en continuas, no importa, esto es la probabilidad de que x sea menor, esto es la probabilidad de que x sea mayor que a y menor que b. Es decir, si quitamos o no los límites, en continuas no importa. Pero en discretas es fundamental, muchachos. ¿Listo? En discretas el hecho de incluir un punto o no nos cambia totalmente la probabilidad. Entonces, para no complicarnos con fórmulas, es muy sencillo. Cogemos la segunda parte de la probabilidad sin cambiarla y la vamos a poner aquí de primeritas. Probabilidad de que x sea menor o igual que b. Ahí no alteramos nada. Y le vamos a restar la probabilidad de la primera parte,
o mejor, del complemento de la primera parte. Entonces en la primera parte tenemos la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, mayor o igual. Su complemento es que esa variable sea estrictamente menor que a. Y así calculamos cualquier tipo de probabilidad que nos pidan. Si nos piden abierto aquí y cerrado aquí, entonces nuevamente la segunda parte sin cambiarla y de primeras menos el complemento de la primera parte. ¿Cuál es el complemento de que x sea menor, perdón, de que x sea mayor que a? Entonces el complemento es que sea menor o igual. Chicos, ¿me siguen hasta esta parte? Bueno, vamos a continuar entonces con esta última parte de valor esperado y varianza. ¿Qué es el valor esperado? Es lo mismo que el promedio o que la media de una variable aleatoria. ¿Qué es el valor esperado? Como su nombre lo indica, es lo que yo espero, es el valor que yo espero que tome la variable luego de hacer un número grande de repeticiones en el experimento o a largo plazo. Ese valor esperado se calcula de forma diferente, si es para una variable discreta o si es para una variable continua. Si es para una variable discreta, se calcula como la sumatoria de x por su respectiva probabilidad. Si es en una continua, se calcula ya no como sumatoria, sino como integral, desde el mínimo valor que toma la variable hasta el máximo de x nuevamente por su función de densidad. Fíjense algo, y es que lo que está aquí dentro del argumento es lo mismo que se pone a multiplicar aquí. Aquí se pone a multiplicar a x y aquí también se pone a multiplicar a x. Ese valor esperado tiene unas propiedades. La primera es que el valor esperado de una constante es la misma constante. Pensemos que tenemos una moneda que por ambos lados tiene sello. Si yo la lanzo y la lanzo y la lanzo, siempre voy a obtener sello. El valor esperado de una constante es la misma constante. Y esta otra es que el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. Y esta última es que si le estoy calculando el valor esperado a una función g de x, fíjense que esa g de x es lo que siempre se pone aquí a multiplicar a la variable. Lo mismo que yo les decía aquí. Lo que va en el argumento es lo que se pone a multiplicar aquí. Aquí igual, lo que va en el argumento es lo que se pone a multiplicar en los respectivos valores esperados. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la fórmula de la varianza nos piden, por ejemplo, el valor esperado de x al cuadrado. Entonces simplemente sería sumatoria, si estamos en el caso discreto, de x al cuadrado por p de x, o si estamos en el caso continuo, integral de x al cuadrado por p de x. Eso es lo cambiar el argumento de la función. Ahora, si nos preguntan por desviación estándar, la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí arribita tenemos la fórmula de la varianza de una variable aleatoria. Se calcula como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x toda al cuadrado. Y esas esperanzas pues ya tenemos las fórmulas para calcularlas. Propiedades de la varianza. La varianza de una constante es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a suceder lo mismo. Y la varianza de la suma es la suma de las varianzas en el caso en el que son independientes. Bueno, muchachos, esto es todo el resumen teórico. O sea, esta es toda la teoría para el parcial. No sé hasta el momento qué dudas sobre la teoría tienen. O si vamos bien, si todo está claro.
Listo, simplemente. Miremos aquí. La varianza de la suma es la suma de las varianzas. Quiere decir que la varianza de AX más B es igual a la varianza de AX más la varianza de B. Bueno, ahí sí me faltó decirles algo. Gracias, Jimena. La varianza de B, como estamos diciendo que B es una constante, entonces simplemente se va a ir a 0. Y ojo muchachos, en la esperanza de una constante por una variable es la constante, sale normalita por la esperanza de la variable. En el caso de la varianza, cuando tenemos la varianza de una constante por una variable, la constante debe salir pero al cuadrado. A cuadrado por la varianza de x. Y esa es la formulita que tenemos aquí. ¿Sí queda claro, Jimena? Perfecto, con gusto. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a empezar entonces con los ejercicios. Laura, ahorita en la tarde me había enviado este ejercicio, que es uno de los ejercicios del taller, me lo había enviado al correo. Entonces vamos a empezar con él. Nos dice, el dispositivo, porque es una propiedad, eso sí, ya va más allá del trasfondo teórico que tiene todo esto, listo. O sea, simplemente una propiedad, asúmelo como verdadero. Bueno, este, muchachos, es uno de los ejercicios más largos que tienen los talleres y es uno de los ejercicios que tienden a caer, pues no exactamente este, pero ejercicios de este tipo tienden a caer en los parciales, pero si entendemos cómo se hace uno, entendemos cómo se hace cualquiera. ¿Qué nos dicen? Que el dispositivo mostrado a continuación funciona si se encuentra una trayectoria de izquierda a derecha en funcionamiento. Los números en las casillas determinan la probabilidad de que la válvula funcione correctamente y nos piden la probabilidad de que el dispositivo funcione. Entonces vamos a enumerar estas válvulas. Vamos a llamarlas 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a definir los eventos. Vamos a decir que el evento A sub I es el evento en el que la válvula I funciona. En este caso, muchachos, entendamos algo. Todo el sistema, es decir, toda la red, nos dijeron que funcionaba si había una trayectoria de izquierda a derecha que estuviera funcionando. Pero ¿qué pasa? El funcionamiento de cada una de las válvulas es completamente independiente. Por eso cada válvula tiene una probabilidad de funcionar. ¿Cómo así? Ustedes me dirán, pero es que el sistema no funciona, o por ejemplo, la válvula 5 no funciona si no funciona la 4. La válvula 5 sí funciona, así no funcione la 4. Otra cosa es que si por ejemplo es una tubería, otra cosa es que si la válvula 4 no funciona, no le llegue agua a la 5, pero la 5 sigue funcionando. Es decir, asemejémoslo a un computador. Para que el computador funcione, tiene que funcionar la CPU, el monitor, el regulador, el teclado, el mouse y la pantalla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Listo, para que funcione todo el computador, cada una de esas partes debe funcionar. Pero imaginemos que falla el mouse. ¿Será que si falla el mouse, el teclado deja de funcionar? No, el teclado sigue funcionando normalmente. Que ya no va a funcionar el computador óptimamente, es verdad, pero el teclado funciona de manera independiente al mouse. ¿Esa independencia para qué nos sirve? Para poder calcular las probabilidades. Entonces, nos piden la probabilidad de que el sistema funcione. Entonces vamos a definir D como el evento en el que el sistema funciona. Y para analizar